Hermanos, hermanas, que Dios continúe bendiciéndoles a cada uno de ustedes. Esperamos que en esta noche todos nos encontremos bien, no solamente de salud, sino también bien en nuestra relación con Dios. Les invitamos para que vayamos tomando nuestras Biblias. Si tiene un cuaderno de notas en el que usted ha venido llevando la secuencia, le invito para que no pierda de vista ese orden, ya que se ha iniciado o se ha abierto un paréntesis amplio en cuanto a la oración, basado en lo que nos enseña la palabra de Dios en Judas 20, que debemos orar en el Espíritu, o como dice en otra versión, dejando que el Espíritu nos diga lo que debemos pedir, y para ello es necesario conocer al Espíritu Santo, porque de otra manera podemos nosotros pensar que lo estamos haciendo en el Espíritu cuando puede que nosotros lo estemos haciendo en nuestras capacidades humanas. Así que es por eso que es bueno que nosotros podamos seguir una serie de reflexiones, de meditaciones o de estudios de forma ordenada, de tal manera que al final de esta serie usted pueda tener la seguridad de que estamos orando como la palabra de Dios nos enseña, o como Dios nos invita a que lo hagamos. Así que vamos entonces a continuar con lo que hemos iniciado. Y hoy vamos a ver las bendiciones de tener al Espíritu Santo en nosotros a la hora de orar. ¿Cuáles son las bendiciones de tener al Espíritu Santo en nosotros a la hora de orar? Y el primer punto que vamos a ver, hermanos, es que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Escuche, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades porque intercede por nosotros delante de Dios para que su voluntad se lleve a cabo en nuestras vidas. Y eso lo vamos a ver basado en Romanos capítulo 8, versículo 26 y versículo 27. Romanos capítulo 8, verso 26 y 27. Vamos a leerlo con nuestro hermano Daniel. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Entonces mire lo que nos dice la palabra de Dios. En otra versión, que enseña exactamente lo mismo, solo que utiliza otro tipo de palabras, nos dice: y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, ese es el punto, en nuestras debilidades, se está refiriendo a esos momentos en los cuales vamos a orar a Dios, y hay una confianza débil porque pensamos que hay cosas que Dios no va a hacer, o pensamos que hay cosas por las que no debemos pedir, o sentimos que eso no va a preocupar a Dios, así que para qué llevárselo a Dios en oración. O cosas que nosotros sabemos que necesitamos, pero pensamos que es solamente nuestro deber, que Dios no va a ayudarnos, así que no las ponemos en manos de Dios. A ese es el punto que se refiere, que nuestra confianza en Dios es débil. Y hermanos, parece paradójico, pero es una realidad, y yo no sé, espero que honesta y sinceramente nosotros meditemos en esto. Le voy a contar algo que escuchaba que me llamó la atención en cuanto a este punto. Y es que en una ocasión un hermano estaba discipulando una familia, así que fue a ese hogar. La madre de estos jóvenes era cristiana, fue quien llevó a estos jóvenes a la iglesia a conocer del Señor. Ellos se convirtieron y estaban pasando por una situación difícil. Así que el hermano pues no lo sabía. Llegó a ese hogar a discipular a estos dos jóvenes y comenzó a estudiar con ellos. Y les preguntó: ¿y su mamá dónde está? Oh, ella está arriba orando. Ah, qué bien, qué bueno, ha de estar orando por el estudio. Así que continuó su discipulado. Cuando terminaron el discipulado, siguieron compartiendo, conversando, y bajó la madre de estos jóvenes. Cuando ella bajó, saludó al hermano. El hermano le dijo: hermana, buenas noches, ¿cómo está? Dice: no, hermano, si usted supiera, vea qué problema tan grande. Disculpe, hermana, ¿usted de dónde viene? Pues de orar al Señor. Devuélvase y vaya y ore otra vez, porque usted sigue cargando ese problema. Si usted me dice que viene de orar, no tendría por qué estar en esa actitud. Ese es el punto, hermanos.
Dios, el Espíritu Santo, nos ayuda en esa confianza débil. No para que nosotros hagamos de cuenta que el problema se desvaneció, sino para que tengamos confianza, hermanos, a la hora de orar. Y muchas veces nos sucede esto. Estamos orando en medio de una situación difícil, nos paramos y seguimos perturbados, seguimos ansiosos, seguimos molestos, seguimos experimentando enojo, sentimos rencor hacia una persona si es la que nos ha hecho algo. Y lo que la palabra nos dice es que el Espíritu Santo precisamente se nos fue dado para ayudarnos en esos momentos de debilidad en nuestra fe, para que a la hora de orar descarguemos toda esa ansiedad en la presencia de Dios. Ahora, esto nos lleva a otro punto, hermanos. Dios conoce nuestros pensamientos. Si usted lee el versículo 27, eso es lo que dice, que Dios conoce nuestros pensamientos. Él sabe lo que yo estoy pidiendo y sabe si lo estoy pidiendo con sinceridad o no. Él lo sabe. Y eso es algo que nosotros debemos mejorar, corregir, y debemos enseñarle a nuestros hijos para que ellos oren con sinceridad. No solamente que oren para que nosotros digamos, está orando bien. O para que nosotros pensemos como padres, qué bien que está orando, excelente. No, hermanos. Debemos enseñarle a nuestros hijos que Dios conoce nuestros pensamientos para que a la hora de orar no tratemos de engañar a Dios. Hermanos, el peor error del hombre es tratar de engañar a Dios en sus oraciones. El peor error del hombre es ir a la presencia de Dios en medio de un problema y decirle, Señor, pongo este problema en tus manos, pero yo estoy pensando qué voy a hacer, yo estoy pensando a quién le voy a pedir ayuda, yo estoy pensando cómo salir de ese problema, yo estoy pensando en los recursos que tengo para solucionarlo, no lo estoy poniendo en manos de Dios. Y esto lo digo porque pasó con un hermano que iba a irse a los Estados Unidos, no tenía visa, no tenía quien lo recibiera, no tenía una invitación a visitar el país o un contrato de trabajo con el cual él pudiese llegar allá fijo, y le dijo a un hermano que por favor le ayudara a poner en oración los planes de ir a los Estados Unidos. Así que el hermano le dijo, bueno, ¿y qué tienes? Y él le comentó que no tenía nada de estas cosas. Le dice, bueno, hermano, vamos a orar para ver si Dios también en sus planes tiene pensado que tú vayas a Estados Unidos. Y el hermano le dijo, hermano, pero tiene que ser rápido porque yo ya compré los pasajes en 3 meses. Hermanos, no es poner eso en las manos de Dios los planes. Dios conoce las intenciones. Y no podemos ir a la presencia de Dios así. Señor, si tú quieres, pero resulta que yo ya estoy comprometido, resulta que yo ya hice planes, resulta que yo ya hice cosas. ¿Cómo que si tú quieres, Señor, si soy yo el que lo estoy planeando? Dios conoce los corazones. Y eso, hermano, no es solamente una verdad superficial, eso es una verdad muy profunda, para que nosotros a la luz de eso podamos estar seguros de que a la hora de orar lo estamos haciendo en el Espíritu y no en la carne. Por eso el versículo 27, y Dios que conoce todos nuestros pensamientos sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir. Ahora, eso es un beneficio. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo al Espíritu Santo en mi vida, me va a traer un beneficio. Y aquí viene, ¿de qué sirve saber que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades? En mucho, hermanos, en mucho. Eso nos da confianza a la hora de orar. ¿Por qué? Porque nosotros en ocasiones vamos a orar y no sabemos expresar lo que sentimos. Yo no sé si a usted le ha pasado. Usted está orando y quiere decir algo y no sabe y tararea o gaguea, me perdonan las expresiones, gaguea o guarda silencio, o no sabemos a veces cómo expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos. O no pedimos de forma ordenada y específica, es decir, comenzamos orando por una cosa, vamos a otra, saltamos a otra, venimos aquí, vamos allá y regresamos a la primera, a la segunda y no pedimos de una forma ordenada. O no pedimos por cosas específicas. Ejemplo,
Señor, te pedimos por todos los enfermos de la iglesia, pero yo no los tengo en mi mente, ni los estoy colocando en presencia del Señor. Todos los enfermos, ¿cuáles? ¿Cuáles enfermos? Oh, Señor, te pido por todas mis necesidades. ¿Cuáles necesidades? Señor, te pido por la paz del mundo, que es una oración que yo no sé si realmente entendemos cuando pedimos de esa manera. Por la paz del mundo. Bueno, cuando yo digo te pido por la paz del mundo es porque yo estoy comprometido a predicar el Evangelio, porque solo en Cristo se haya paz. Pero no puedo estar pensando en la paz del mundo y que hagan acuerdos de paz aquí, que hagan acuerdos de paz allá, que suba un presidente que no ame las guerras, que suba otro presidente que todo sea gozo y amor y buenas relaciones con todo el mundo. Oraciones superficiales. Bueno, el Espíritu Santo nos ayuda a pedir de forma específica, de forma ordenada y a expresar bien lo que debemos decir. Pero Él no lo hace en un vacío, hermanos. Escuche, Él no hace esas cosas en un vacío. ¿Y a qué me refiero en un vacío? A que yo no necesito ejercitarme, sino que el Espíritu lo va a hacer. No. Porque nosotros debemos conocer la voluntad de Dios, para que así el Espíritu Santo nos ayude a poner la voluntad de Dios en nuestra mente y nosotros aprendamos a expresarnos, a saber lo que queremos decir y hacerlo de forma ordenada y específica. No pensemos que el hecho de que el Espíritu Santo nos ayuda a interceder por nosotros, entonces eso quiere decir que nosotros no debemos hacer nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se nos dio precisamente para eso, para que Él nos ayude a la hora de orar, para que pidamos como conviene, lo cual nos da como resultado el que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ahora aprendemos a recibir de Dios todo lo que Él ha dispuesto para nosotros. En el versículo 28 de Romanos 8, vamos a leerlo con Juan Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Escuche, después del versículo 26 y 27 está este versículo. Y nos está diciendo que el Espíritu Santo intercede por nosotros, nos ayuda porque Él conoce nuestros corazones, discierne nuestros pensamientos, lleva nuestras peticiones a la voluntad de Dios, pero hay un propósito. Verso 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿de qué nos sirve tener al Espíritu Santo en nuestras vidas? De esto, hermanos, que cuando yo estoy orando en el Espíritu, y después de terminar de orar, viene una situación difícil, yo no me voy a enojar con Dios, sino que yo voy a decir, Señor, aquí está la respuesta a mi petición. Te había estado orando por paciencia, aquí me estás ayudando a desarrollar la paciencia. Te estaba orando para que me ayudaras a tener dominio propio, aquí me estás respondiendo para que yo ejercite el dominio propio. Te estaba pidiendo por perdón, para que me ayudaras a ser una persona que perdona. Aquí está tu respuesta para que yo aprenda a perdonar. Te estaba pidiendo para aprender a contentarme como estábamos o como se está estudiando con las hermanas. Aquí está tu respuesta. Ha venido una escasez, ha venido una crisis económica porque me estás enseñando a contentarme. Hermanos, eso es orar con la ayuda del Espíritu Santo. Que Él nos ayuda a poner en perspectiva todas las situaciones que nos están aconteciendo, porque es la voluntad de Dios para nosotros, y todas esas cosas que nos están ocurriendo en ese momento nos ayudan a bien. Pero ¿quién nos ayuda, hermanos? El Espíritu Santo, para que nosotros recibamos la voluntad de Dios, aprendamos a orar en el Espíritu, y de esa manera nosotros tengamos confianza en que eso que está pasando no está fuera de la voluntad de Dios, es todo lo contrario, es la respuesta de Dios a mis peticiones. Ahora, gracias a Dios, el Espíritu Santo no es simplemente una fuerza activa, como cree una religión. Gracias a Dios, el Espíritu Santo no es solamente un poder impersonal. Qué bueno que no es solamente una fuerza activa ni un poder impersonal, sino que es Dios mismo, hermanos. El Espíritu Santo es Dios, que está interesado en el bienestar de cada uno de sus hijos, y nos ayuda a orar para que nosotros en esos momentos pidamos por las cosas apropiadas
y no simplemente que digamos palabras. Porque a veces decimos solamente palabras, no estamos orando apropiadamente, no estamos diciendo las cosas como se deben decir. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, han visto las películas de Cantinflas. A mí me encantan las películas de Cantinflas. Si las presentan en televisión me gusta verlas, aunque las he visto muchas veces desde niño. Fue el humor con el que crecí. Pero hay partes en las que la película de Cantinflas, él comienza un diálogo con alguien y empieza a hablar, y aquí y allá, y esto y lo otro, y dele más de 2 minutos hablando y hablando y hablando, y le dice, ¿sí me entiende? Y la otra persona se queda como que, y uno dice, bueno, 2 minutos, diciendo muchas cosas, pero no dijo nada. 2 minutos, diciendo palabras, pero no expresando oraciones concretas, precisas y entendibles. Muchas veces nosotros oramos así. Oramos y decimos muchas cosas, pero no estamos diciendo nada. Oramos simplemente porque ya hay palabras en nuestra mente, incluso hay hasta un esquema de oración, pero no estamos orando apropiadamente. Eso no es orar en el Espíritu. El Espíritu Santo nos ayuda, hermanos, pero no en un vacío. Nosotros debemos conocer la voluntad de Dios para que nuestras oraciones vayan conforme a la voluntad del Espíritu, hermanos. No simplemente hablar, no simplemente llenar un espacio. Y eso es algo que nosotros debemos cuidar en nuestros devocionales. Bueno, ¿qué es un devocional de familia? Oración inicial, alabanza, otra oración, otra alabanza, otra oración, una lectura, terminamos con oración. Y tratamos de llenar esos espacios. No estoy diciendo que no debemos tener un orden, hay que ser ordenados. Pero que no sea el orden lo que se esté llevando a la presencia de Dios sin la ayuda del Espíritu. Sino que sea la ayuda del Espíritu que nos lleve a tener un orden para poder encontrarnos con Dios en ese momento de devocional. Es diferente, hermanos, cómo nosotros estamos desarrollando nuestros devocionales. Porque podemos tener 4 y 5 oraciones y ninguna de ellas en el Espíritu. Podemos tener una sola, con 2 o 3 minutos, dirigida por el Espíritu Santo. Recuerde, Dios no es impactado ni impresionado por la cantidad de palabras que le decimos, sino por la sinceridad con la que se los decimos y cuando se las decimos en su propio idioma. ¿Usted no le parece que la mejor manera de comunicarse con una persona es hablarle en su propio idioma, en su propio lenguaje? Bueno, Dios quiere que hablemos su lenguaje, el lenguaje del Espíritu. Y el lenguaje del Espíritu se encuentra en la palabra. Ahora, otro de los atributos que tiene el Espíritu Santo es su capacidad de sentir emociones y de ser afectado en su dignidad por las actitudes positivas o por los malos comportamientos de sus hijos, en los cuales el Espíritu Santo mora. Porque recuerde, el Espíritu Santo no es alguien que simplemente viene cuando vamos a orar y voy a orar, y entonces el Espíritu Santo, voy para allá. De inmediato, como pasa con la película de Batman, que sale el escudo en el aire y inmediatamente acude al lugar. No, hermanos, el Espíritu Santo no es así. La palabra dice, el Espíritu Santo, Dios lo ha hecho morar en nuestros corazones, el Espíritu que clama, Abba, Padre, lo dice en Romanos y lo dice en Gálatas. El Espíritu Santo está en nosotros. Ahora, ese Espíritu Santo expresa emociones, pero también es afectado por nuestros malos comportamientos. Así como es afectado hacia lo bueno, positivamente, por nuestras buenas actitudes, nuestra obediencia, así también es afectado por nuestra desobediencia, nuestra rebeldía hacia la voluntad de Dios. Romanos capítulo 15, versículo 30 nos muestra cómo el Espíritu Santo manifiesta esas emociones hacia nosotros. Romanos 15:30, Daniel. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Amén. Miren lo que dice Pablo, y es curioso, ¿no? Dice, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Nosotros decimos que Dios es amor. Y si el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es amor. Así que el Espíritu Santo tiene amor.
y manifiesta ese amor. Lo expresa, ese amor Él lo expresa. Y Pablo le está diciendo a los hermanos en Corinto, les ruego que oren por mí y en el amor del Espíritu Santo. Hermanos, qué bueno que el Espíritu Santo no es solamente ese poder para hacer milagros como ocurría en el primer siglo, ese poder para revelar la palabra como ocurrió ya. Qué bueno que el Espíritu Santo no es como nos lo han pintado, que toma a las personas, las tira al suelo, las pone a hablar en lengua, las hace vomitar, les da hipo, les da risa, lloran, se caen, se revuelcan. Qué bueno que el Espíritu Santo no es solamente eso, sino que el Espíritu Santo expresa su amor para con nosotros. Y es en ese amor que nosotros debemos orar por nuestros hermanos, porque el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Y ese Espíritu es el que nos lleva a orar con amor por las necesidades propias y por las necesidades de nuestros hermanos. Pero también el Espíritu Santo siente cuando el Hijo de Dios hace cosas indebidas. ¿Y qué es lo que Él siente? Bueno, en Efesios capítulo 4, versículo 30, Juan Pablo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados por el día para el día de la redención. Amén. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Podemos causarle tristeza al Espíritu Santo de Dios. Una pregunta, ¿qué le hace sentir a usted tristeza, hermano y hermana? ¿No es verdad que nos hace sentir tristeza las malas acciones de algunas personas hacia nosotros? ¿No es verdad que muchas veces nos entristece a nosotros como padres cuando nuestros hijos son desobedientes, cuando son rebeldes, cuando son groseros, cuando no se sujetan? ¿No es verdad que los hijos sienten tristeza cuando sus padres que les dicen que los aman, los agravian, los engañan, los traicionan, los lastiman, les mienten? ¿No es verdad que los hijos sienten tristeza? ¿No es verdad que una pareja siente tristeza cuando su cónyuge le es infiel, lo trata mal, no le cuida, no le protege? Todo eso nos hace sentir tristeza. Bueno, el Espíritu Santo también la siente cuando usted y yo actuamos indebidamente. Él está en nosotros, hermanos. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted en una determinada situación dijo o hizo algo indebido, y en ese momento usted quería sacar todo ese enojo, ese disgusto que tenía, y dijo cosas, hizo cosas, reaccionó, y después usted siente como un vacío acá en el corazón, como un dolor, como una opresión. ¿Sabe quién es? El Espíritu Santo, haciéndonos sentir la tristeza que Él siente porque actuamos indebidamente. ¿De qué sirve eso? Bueno, sirve para que nuestro corazón nos endurezca y nosotros vayamos a Dios a pedir perdón, y a la persona que hemos ofendido, que hemos agraviado, le digamos: por favor, perdóname. Porque si yo no siento nada en mi corazón, y en esas condiciones después voy a la presencia de Dios a orar, yo no estoy orando en el Espíritu, yo estoy orando en la carne. Porque si en mí está el Espíritu, lo primero que yo le voy a decir a Dios en mi oración es: Padre, perdóname. Perdóname a mí. No, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen y me hicieron enojar. No, perdóname a mí porque me enojé. Perdóname a mí porque reaccioné. Perdóname a mí porque hice cosas indebidas. Eso es orar en el Espíritu. Qué bueno que el Espíritu nos hace sentir la tristeza que Él siente, para que así podamos ir a su presencia de la forma adecuada. Pero también en Hebreos capítulo 10, versículo 29 nos enseña que nosotros podemos insultarlo. Y lo vamos a leer en la traducción lenguaje actual. Daniel. Imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada. Los que hacen eso insultan al Espíritu de Dios que los ama y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto por medio del cual Dios les perdona sus pecados. Amén. Miren lo que dice este pasaje, hermanos.
En la versión 60 dice que será un terrible castigo y recibirán justa retribución los que pisotearen al Hijo de Dios y tuvieren por inmunda su sangre. Pero aquí nos está diciendo, imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios, los que dicen que su muerte no sirve para nada, los que hacen eso, escuche lo que dice, insultan al Espíritu de Dios. Posiblemente nosotros no lo digamos en palabras. Posiblemente ninguno de nosotros diga, a mí no me importa que Cristo haya muerto por mí. Pero lo decimos con los hechos. ¿Sabe cuándo? Cuando nosotros no nos sometemos a su voluntad. Nosotros decimos que no nos importa que su sangre se haya derramado por nuestros pecados cuando yo sigo pecando. Nosotros decimos que no nos importa que Jesús haya muerto por nosotros en la cruz cuando nosotros no pedimos perdón por nuestros pecados. Hay muchas maneras de insultar al Espíritu de Dios. Hermanos, no pensemos que el Espíritu Santo es simplemente un poder que Dios ha enviado para nosotros, para que nosotros mantengamos firmes hasta el fin. Él también hace eso, pero el Espíritu Santo es más que eso. El Espíritu Santo siente amor, es amor. El Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo o al Espíritu Santo lo podemos insultar. ¿Cómo estamos orando, hermanos? ¿Realmente nosotros estamos seguros de que estamos orando en el Espíritu Santo? Todas estas cosas, y vamos a seguir viendo más de ellas, nos enseñan, hermano, que si en verdad nosotros deseamos aprender a orar en el Espíritu Santo, como dice Judas 20, debemos conocer quién es el Espíritu Santo. De otra manera, podemos perder grandes beneficios para nuestra vida, o podemos imaginar que estamos orando en el Espíritu cuando en realidad lo estamos contristando, lo estamos insultando, y eso nos va a traer consecuencias, hermanos. Porque si usted lee el contexto de Hebreos 10:29, está hablando del castigo que recibieron los que pecaron. Y por eso dice, ¿cuánto mayor castigo recibirán? Por eso esa palabra imagínense, o esa palabra es un término onomatopéyico que está expresando un sentimiento profundo, es como el ¡ay! Aquí está diciendo lo mismo. Imagínense el terrible castigo que merecerán los que insultan al Espíritu Santo de Dios. Dios nos quiere revelar quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es ese ser que ahora mora en nuestros corazones? Y que no pensemos que orar en el Espíritu es simplemente decirlo o creerlo. Decir, te lo pedimos en el Espíritu. O creer que yo estoy orando en el Espíritu. No. Dios quiere que en verdad experimentemos su presencia, su amor, sus beneficios, como también la tristeza que le podemos causar por vivir en desobediencia. Es por eso que necesitamos estudiar un poco más de quién es el Espíritu Santo, para que a la hora de orar nosotros podamos estar seguros de que lo estamos haciendo conforme a Él, a su voluntad en nuestras vidas.